Muy buenas tardes, estimados estudiantes de la asignatura Investigación de Operativa 2. Bienvenidos a la clase, ¿sí? Y además deseo, bueno, siguen ingresando, bueno, estamos también a tiempo, vamos a esperar hasta los 15 minutos de la clase, luego tendrán que esperar nomás un momentito hasta que concluyamos. Es que nos hacen perder el hilo de la clase, ¿no? Pues por el momento no hay problema, continuamos agregándoles. Hoy vamos a hablar de un nuevo tema y es la teoría de inventarios y tiene mucha importancia para la formación del ingeniero de sistemas, ¿no? Y debe ser pues tan notable esta temática que muchos de los proyectos de grado que se han presentado en la carrera han estado enmarcados en lo que es los inventarios en la farmacia tantos, inventarios en la empresa tantos, también los teoría de inventarios manejados por celular, al Android, entonces, toda una serie de inventarios y la mayoría de ellos no, la verdad no, como no entro normalmente, algunas veces han recibido algunos comentarios que no son muy halagüeños. Bueno, de todos modos, no es mi objetivo, ¿no? El hacer una crítica de este tipo, pero yo puedo apostarles que casi en todos los proyectos que se han presentado, muy pocos han tomado en cuenta, o sea, cómo elaborar el control de inventarios. Porque una cosa es registrar, ¿no? Desde el punto de vista informático, es decir, hago un registro del ingreso que estoy haciendo pues, supongamos, a una farmacia, ¿de acuerdo? Muy bien. Se hace ese registro y luego, según se vaya vendiendo, se hacen los registros de venta y además de que se pueden hacer de la misma manera, se pueden hacer los registros automatizados con la venta más, ¿no? Es decir, el precio, el dinero, el importe, etcétera. Y bueno, y de eso se acabó, y es el inventario. Esa es una parte del inventario. Evidentemente tiene su connotación, pero ahora vamos a ver la fundamentación matemática de la teoría de inventarios, que se la utiliza con mucha, podríamos decir, que mucha frecuencia en las plantas industriales, y también debería ser en cualquier local donde se manejen los inventarios. Entonces, aquí les presento la teoría de inventarios, que es un nuevo tema muy interesante. Los temas de aquí en adelante van a ser muy interesantes. Yo tengo o sea, que confesarles de que evidentemente los dos temas que hemos visto hasta el momento, teoría de juegos y teoría de inventarios, tienen un alto grado de dificultad. Eso es evidente, porque, bueno, de lo que se trata es de cambiar la forma de razonamiento en el estudiante, ¿verdad? Es decir, la matemática nos cambia la concepción del mundo y al estudiar la matemática de la teoría de juegos y la teoría de decisiones, el estudiante de investigación de operaciones ya tiene las armas necesarias para poder enfrentarse en el futuro con el manejo de las organizaciones, ¿cierto? Dígame en qué organización no se utiliza una decisión. Por supuesto que en todas. Y muchas veces las decisiones son bajo condiciones de riesgo y bajo condiciones de incertidumbre. Y muchas veces son decisiones complejas, bayesianas, como las que ustedes tienen presentado para dar el examen. Ahora, evidentemente dice que hay algunos dos ejercicios que están repetidos, no importa, y que no son 12, son 14, pues háganlos todos. Estamos manejando 25 puntos para la nota, la segunda nota de este primer parcial. Siguen llegando. Bueno, entonces aquí hago una introducción porque es parte del libro que vamos a utilizar. Y fíjense, fíjense esa protesta, ¿sí? Ahí está, y fíjense, las banderas son de Potosí. Bueno, resulta de que es tan importante tomar en cuenta los inventarios, y les hablo una persona que ha estado en la dirección de una empresa donde normalmente o sea, solamente en inventarios se manejan algo así como $2 millones, así que ya se pueden imaginar lo grandecita que es la empresa.
y el trabajo que me ha costado el poder establecer por lo menos una hermenéutica de control de almacenes hace, por supuesto, muchos años atrás, cuando la tecnología informática estaba todavía dando sus primeros pasos. Pero de todos modos, la concepción de los sistemas sigue siendo la misma. Por eso que también me animo a hacer ese tipo de críticas, ¿verdad? No es una cosa muy difícil, pero si insertaran en sus proyectos de hacer inventarios, entonces agreguen esto y va a salir del conjunto de lo común. Eso con seguridad, y puedo certificarles este asunto. Así que tomen nota, ¿sí? Tomen nota. La actividad del ingeniero de sistemas en el control de inventarios es tremendamente importante. Así que veamos acá. Miren, voy a desaparecer un momento de la pantalla y fíjense ustedes, aquí tienen esta es una protesta, ¿sí? Ahí están las señoras, etcétera, etcétera. Claro, está amenizada. ¿Por qué razón? Hace unos años atrás, cuando les comento, ejercía esas funciones, me llaman al teléfono de mi dormitorio a horas muy de madrugada y me dicen que tienen que venir inmediatamente, hay problemas en el campamento Pailabiri. El campamento Pailabiri un conjunto de casas de los ex trabajadores de la empresa minera unificada del Cerro de Potosí. Ahí tienen ustedes el Cerro de Potosí y ahí están algunas instalaciones de Pailabiri, que son instalaciones mineras, y aquí ahí al ladito está el campamento Pailabiri en la ciudad de Potosí. Bueno, resulta de que un poco antes, un mes antes, la Comibol dejó ya de tener operaciones en la ciudad de Potosí y les regaló las casas a los trabajadores y obreros de esta empresa minera de la Comibol. Y les dijo, bueno, les vamos a quitar además la electricidad porque ahora ya las casas son suyas y ustedes tienen que pagarse la electricidad, y les cortaron. Entonces, ellos se pusieron una cuotita, ¿sí? Y compraron un transformador. Y eso les estoy comentando unos meses antes de que sea, porque es así mi primer conflicto que he tenido que enfrentarme como autoridad de la empresa. ¿Qué es lo que pasó? Eso, se había quemado el transformador de una zona de Potosí y no habían transformadores en los almacenes. Ahí ven ustedes un almacén de transformadores. No había. Cero para esa potencia. Entonces ellos fueron al circuito de Pailabiri, se lo sacaron al transformador, le pusieron uno de menor capacidad y lo llevaron. Entonces informaron los habitantes de ese barrio, hoy en día es un barrio, y empezaron a tocar la sirena, como en las épocas de revolución, e inmediatamente les empezaron a apedrear a los electricistas. Yo no sabía el problema que se había formado en la noche, fue la policía para tratar de evitar los problemas porque bloquearon las calles, etcétera, etcétera. Y bueno, se generó un gran problema realmente. ¿Cuál fue el fundamento? ¿Por qué existió ese problema? Porque no habían transformadores en los almacenes, en los inventarios. ¿Qué les parece? Un problema simple. Y peor aún, cuando se trata ya de situaciones en las que tiene que producirse en una planta de producción, entonces imagínense que esté en plena producción y resulta que hacen un pedido a almacenes y el almacén dice no hay. Imagínense, van a paralizar la producción, es muy probable que la materia prima se eche a perder y finalmente haya un paro y igual siguen cobrando sus sueldos. Es un problema para la empresa y además hay pedidos, tenemos que abastecer en el mercado. Realmente es un problema de tal manera que la teoría de inventarios, tal como la vemos ahora, ha sido analizada desde principios del siglo anterior. Esta introducción que estoy realizando me permite mostrarles a Fort Whitman Harris, este señor de acá. Él es un inventor estadounidense que ha muerto en 1962 a la edad de 85 años, después de haber registrado muchos inventos y muchos dispositivos en electricidad, mecánica y química. Él era una especie de ingeniero industrial de su época, ¿no? Y la verdad es que lo más significativo para
para nuestros intereses es indicar de que él fue el creador, ¿sí? Del modelo de compra, que lo vamos a ver un poquito más allá. Y este es un modelo de compra, ¿sí? Ha sido utilizado, se sigue utilizando hoy en día, justamente para determinar la cantidad económica de pedido, ¿sí? Entonces, ahí tienen ustedes la fotografía de este inventor, de esta gran personalidad de principios del siglo XX, que dice que en 1913 publicó en la revista en Factory The Magazine of Management cuando servía en la Westinghouse Corporation en los Estados Unidos. Entonces, este es el autor de parte de las cosas que vamos a ver. He tratado de ubicar una fotografía de W.H. Etler, pero del que ha creado el modelo de manufacturación, pero desafortunadamente no lo he podido encontrar y me ha pisado el tiempo y lamento mucho, pero debe estar por ahí su fotografía. Este es el resultado de un trabajo de investigación que he realizado algunos libros y a otras investigaciones que se han realizado ya hace unos 5 años atrás aproximadamente, y además cito siempre de dónde he obtenido esta información. Entonces, en inglés, la cantidad económica de pedido se expresa como EOQ, ¿sí? Es Economic Order Quantity. Entonces, este modelo creado por Ford Harris, ha sido utilizado con mucho éxito durante la Primera Guerra Mundial en la administración de las plantas industriales, ¿sí? Pero aquí viene lo interesante del asunto. Durante mucho tiempo, ¿sí? El señor Harris fue olvidado de ser el autor del modelo económico de pedido, ¿sí? En 1928, E.W. Taft, sí, desarrolló el modelo de la cantidad económica de producción. Fíjense, acabamos de hablar del modelo económico de compra y este es el modelo económico de producción, por su acrónimo en el inglés, Economic Production Quantity, incorporando una tasa finita de producción. Y a partir de ese momento resulta que han habido varios intentos, ¿sí? De dar nombre a la autoría de este modelo que vamos a estudiar. Y aquí dice, miren, dice, grande la edición de investigaciones que giraban en torno a estos avances, hasta que la American Society of Mechanical Engineers de los Estados Unidos contrató los servicios de Fairfield Raymond del Massachusetts Institute of Technology en 1930 para poner orden en el avance de la teoría, cuyos resultados fueron 12 autores y 38 fórmulas registradas, pero como el resultado de este estudio se aceptó la autoría inicial de Harris. Sin embargo, en medios empresariales y académicos, la confusión continuó. En 1934, Wilson publicó el artículo A Scientific Routine for Stock Control en Harvard Business School. Y por esta razón se popularizó el modelo de compra con el nombre de modelo de Wilson. Entonces, luego, un poco más allá, Alford, editor en jefe del Management Handbook, cita a Davis como autor de la ley del tamaño del lote económico. Y así se va produciendo una serie de situaciones de confusión hasta que un poquito más allá, ¿sí? El artículo de Ford Harris, ¿sí? Del autor, fue completamente olvidado y le pusieron sus nombres no solamente de Wilson, sino de otros más, hasta que su descubrimiento en 1988 le dio la autoría de este inventario. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar a continuación. Esa es la historia, muy interesante la historia de los inventarios, y necesito que ustedes tengan conocimiento de esto porque tienen una formación universitaria y deben saber de dónde se han obtenido estas formulaciones que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos una concepción inicialmente para la administración de sistemas integrados de mantenimiento de inventarios, que lo he obtenido de mi libro anterior, que lo he editado en la ciudad de Potosí, en la Universidad Autónoma Tomás Frías. Lo tengo a mano para mostrarles.
Pero de todos modos, aquí está esta concepción, como trabajaba, les dije, en el campo de los sistemas. Debo ser uno de los primeros ingenieros de sistemas que ha estado sin chuto, por supuesto, porque no había en esa época ingenieros de sistemas en el sistema. Pero fíjense, es la concepción. Yo ya conocía ya trabajaba con los computadores, ¿sí? Con una red Nobel, una red LAN Nobel, o sea que me permitía trabajar con computadores dentro de la empresa, lo que podíamos llamar red intranet, ¿cierto? En esa época eran las redes de esa forma. Entonces, ¿cómo se conceptualiza, ¿sí? La aplicación del control de almacenes? Tiene que haber una base de datos de inventarios. Las bases de datos que utilizan sus compañeros para producir sus tesis, sus proyectos de grado, aquí está. Bueno, pero en la concepción, ¿cuál es? Interactúa con ventas, ¿cierto? Porque una empresa de producción va a tener productos y en las ventas se venden y se registran en la base de datos. Pero al mismo tiempo de esta base de datos sale información para la jerarquía empresarial. Es decir, logré en un principio que el gerente general tuviera en su computador, que era una PC1 con una memoria de 256 KB y un disco duro de 1 mega. De 1 mega. Estamos hablando de los principios de la infancia de la informática. Y ellos, el gerente, o sea, veía que faltaba, recibía un pedido. Como tenía acceso a la base de datos, entonces hacía correr una aplicación y con esa aplicación podía conocer la jerarquía empresarial si evidentemente faltaba. Y no solamente el gerente general, sino el gerente administrativo y el gerente técnico tenían acceso también a la base de datos. Desde ya se autorizaba la compra, ¿sí? Muy bien, entonces esto interactuaba con el Departamento de Contabilidad y Presupuestos de la empresa y esta solicitud de compra se procesaba y por supuesto que tenía que determinarse cuál iba a ser la cantidad económica de pedido. Entonces, a partir de la base de datos y con un corrido de aplicación especial, entonces se absorbe la información y se determina la cantidad económica de pedido, es decir, cuánto tengo que pedir para que sea lo más beneficioso para la empresa. Y se hacen los pagos correspondientes y viene el proveedor con la mercadería e introduce a los almacenes. La base de datos de inventarios está controlando los almacenes, ¿de acuerdo? Pero fíjense, aquí sale el dinero de tesorería y de aquí de contabilidad y presupuestos, pasa el dinero, va al proveedor, el proveedor trae la mercadería y la deja allá. Ahora bien, esto es desde el punto de vista netamente de control, llamaremos presupuestario y administrativo. A esta base de datos, quien también tiene acceso es el Departamento de Planeamiento y Control de la Producción. Aquí está, ¿no? Y de aquí se lleva... pero señorita Erika Gabriela Barrera, déjeme entrar, dice, pero les he dejado entrar. A todos les he dejado entrar, no hay nadie libre. No, a todos les he dejado entrar. Muy bien, entonces algún problema debe haber con su internet. Ahí está Diego Dura, ya, muy bien. Entonces, este planeamiento y control de producción determina cuánto se tiene que fabricar, ¿de acuerdo? Cuánto se tiene que producir, y aquí es la producción. Pero fíjense, la administración de almacenes tiene una aplicación de salida de materiales que interactúa con la base de datos también. Aquí se hace entrega física de este almacenes, se hace entrega física a la planta de producción. ¿Alguien está escuchando el partido de fútbol? Vamos a ver aquí, tenemos que cortar, creo que es a don Edwin Quiñajo, le vamos a ver, un segundito, vamos a ver acá quién está hablando. No, creo que ya no están hablando. Bien, seguimos. Entonces, es la concepción, distinguidos amigos, ¿sí? De lo que pasa en una empresa, ¿sí? Esto es lo que evidentemente lo que pasa. Entonces, ustedes pueden tomar esto ya como una guía. Ahora, por supuesto que eso es para la empresa donde ejercía mis funciones. Ahora, dependiendo de la empresa donde están, es muy seguro que hay que hacer algunos ajustes
Pero esta es la concepción del modelo de control de inventarios, ¿no? Esta es una concepción para la administración de un sistema integrado de mantenimiento de inventarios. Entonces va mucho más allá de lo que hacen en los proyectos de grado, que solamente se circunscriben a esta base de datos y unas cuantas aplicaciones para su control. No, dentro de la empresa, la base de datos de inventarios tiene relación con muchas funciones, con la jerarquía empresarial, con planeamiento y control de la producción, por la administración de los mismos almacenes, con contabilidad de presupuestos, etcétera. Por supuesto que sí. Entonces hay que tomar en el futuro, y para quienes quieran hacer este tipo de proyectos, tomen esta concepción. Por supuesto que les va a ser, por lo menos una guía les va a ser, ¿verdad? Bien. El manejo de las asistencias físicas y monetizadas de todo sistema integrado de mantenimiento de inventarios descansa sobre la base de datos que puede ser desarrollada en cualquier paquete o lenguaje informático, y eso es lo que hacen ustedes, ¿verdad? Utilizan el PHP, no sé, y no sé qué otros, el C++, etcétera, etcétera, y bueno, hacen las aplicaciones. Y la base de datos que utilizaban en aquella época era el Fox Pro, que hoy en día ni lo conocen, ¿ya? Porque han pasado muchos años, ¿no? Ahora tienen ustedes bases de datos que están en la nube y que pueden hacerlas funcionar, hacen software libre, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, ha avanzado muchísimo la ciencia de la informática, y ustedes la manejan y tienen excelentes profesores que les están dando las orientaciones necesarias. Yo les voy a dar la orientación en el campo matemático, aplicada, por supuesto, a este tema del control de los inventarios. Entonces, todo lo que está acá es lo que acabo de comentarles, ¿cierto? ¿Para qué les voy a leer si ya les he dicho absolutamente a todo con el concepto del sistema de administración de inventarios? Muy bien. Pero la aplicación más importante que enlaza la concepción de este sistema, del que hemos visto, de administración de inventarios con el presente capítulo, se establece en la facilidad de establecer automáticamente los pedidos de materiales, tanto en la cantidad como en la frecuencia de pedidos, mediante la aplicación de los modelos y sistemas de inventarios que se constituyen el objeto de estudio de este capítulo. Fíjense, hacer un sistema de inventarios para una farmacia no es problema, aunque también tendría algunas dificultades, pero cuando se trabaja en una empresa de producción, y ustedes van a trabajar en ese tipo de empresas, se dificulta con el abastecimiento de materia prima, porque hay empresas que nos abastecen la materia prima y nos dicen, usted me tiene que indicar, yo le voy a mandar la materia prima, pero no le voy a mandar cuando usted me pida, sino que le puedo mandar cada 2 meses. Entonces, ese es un sistema de intervalo entre pedidos fijo. Y hay otras empresas que me dicen, mire, yo tengo tantos pedidos y para usted se la estoy reservando una determinada cantidad. Por lo tanto, solamente le voy a mandar esa cantidad cada vez que me pida. Entonces estaríamos ahí con un sistema de inventarios de tamaño fijo. Y fíjense, todos estos elementos que los vamos a ver un poquito más allá, o sea, tienen necesidad de establecer conceptos matemáticos que los vamos a ver a continuación. De todos modos, ese es el meollo en los sistemas de inventarios. No solamente tener la base de datos de entrada, salida, sino también de los controles que tiene que tener el inventario, y es algo que no he visto en los proyectos de grado. Así que tomen esta sugerencia para las personas que ya quieren hacer sobre esta temática su proyecto de grado. Fíjense, bueno, como es una parte del libro que voy a publicar, o sea, voy colocando algunos elementos y que llamen la atención para que no sea pura teoría. Entonces, el abastecimiento de inventarios por la empiria. Dice, ¿qué es empiria? Es la experiencia. Entonces, normalmente los gerentes de algunas compañías, ¿sí? ¿Cómo toman las decisiones, no? A ver, mándeme 200, a ver si después me falta, le pido otra vez 300, algo así, ¿no? Quintales. Entonces, no es ese caso. Esta es una crítica. Dice, un ratito, gira la ruleta, envíeme 2.500 quintales de azúcar, no se preocupe del precio y vamos a charlarlo nomás. ¿Para cuándo lo requiero? Pues bien, envíeme cuando pueda, no se preocupe. Y no es así, ¿no? Porque el dueño el que me va a mandar me puede mandar de aquí a 4 meses y se queda desabastecida mi planta. Entonces, no solamente la cantidad tengo que establecer como cantidad económica de pedido,
sino que también la frecuencia de llegadas, o sea, cuántas veces tengo que pedir. Entonces, estos son los elementos que tenemos que ver. Dice, la determinación de la cantidad económica de pedido no debe ser el resultado de un método empírico de decisión, como en el caso del gráfico. Bueno, en este caso sería un método de azar, ¿verdad? Como tampoco la determinación del tiempo de anticipación, el punto de pedido y otros parámetros de control de inventarios. El cálculo de las relaciones que gobiernan los modelos y sistemas de inventarios es el resultado de la abstracción a partir de la ecuación que involucra los costos para obtener y mantener la existencia del almacén. En los siguientes epígrafes, bueno, del libro, porque esto lo he tenido que adecuar para darle la clase en la que estamos en este momento desarrollándola, dice, se deducen secuencialmente ecuaciones, es lo que vamos a hacer. Bueno, miren, yo normalmente cuando las clases son presenciales, en el pizarrón desarrollo esa formulación, pero desafortunadamente si hago en el pizarrón, sí, les voy a producir un poco de sueño, así que quiero captar toda su atención porque al final y al cabo, este es mi deber como docente y ustedes lo que tienen que hacer es aplicar los resultados de este desarrollo. Pero hay algunos sistemas que por el número grande de variables no vamos a poder utilizar. Por lo tanto, vamos a ver cómo poder modelar, ¿sí?, los sistemas de simulación utilizando el concepto de simulación de Monte Carlo, que es el tema después de estudiar la teoría de colas. Muy bien, continuamos. Vamos a ver algunos elementos del sistema de inventarios. Y ahí está un sistema de inventarios. Un poquito más ahí voy a para tener toda la pantalla completa. Aquí tienen ustedes los sistemas de inventario y quiero darles la siguiente idea. Muy bien. Miren, aquí tenemos la planta de producción. Ustedes verán, es una fábrica, ¿sí? Esta fábrica, para poder abastecer sus procesos de producción, tiene que tener un almacén de materias primas e insumos a la entrada, ¿correcto? Pero esta fábrica va a producir bienes, por supuesto, ¿sí? Y estos bienes tienen que estar almacenados en otro almacén, pero este es el almacén de productos terminados. Muy bien. Y del almacén de productos terminados va a salir, ¿sí?, para satisfacer la demanda de los consumidores, ¿sí?, de los demandantes. Entonces, la demanda del proceso de producción pasa al proceso de fabricación y del proceso de fabricación se produce el bien. Entonces, este gráfico ya les orienta cabalmente que los modelos de inventario son al entrar a la planta de producción y al salir de la planta de producción. En el primer caso, acá sí se establecen los modelos de compra y aquí al salir de la planta se establecen los modelos de manufacturación, ¿sí? Básicamente hay dos modelos, modelo de compra y modelo de manufacturación, y esto es lo que vamos a estudiar de una manera ordenada en este capítulo. Dice así, la administración del almacén de materias primas e insumos se centra básicamente en la demanda del proceso que ha sido establecida por el plan de producción de la fábrica para determinar la cantidad económica de pedido. Este modelo también se emplea en la actividad comercial de compra y venta de algún artículo particular. En la administración del almacén de productos terminados, son dos variables que determinan la cantidad económica de manufacturación: tasa de producción, que determina la velocidad a la que ingresan los productos al almacén, y la demanda que se genera por la venta de estos productos. A continuación, vamos a empezar a describir estas variables y parámetros que intervienen en los modelos. Entonces, la primera variable es la demanda, ¿sí? Y vamos a expresar con la letra D mayúscula. Esta es la principal variable en un problema de inventario, ¿sí?, puesto que determina el nivel del resto de los parámetros para controlar el modelo o sistema. La demanda representa el número de unidades requeridas, fíjense, dice, representa el número de unidades requeridas en un determinado periodo de tiempo. Puede ser llamadas por día, bolsas de cemento por mes, litros de gasolina por hora, etc. Entonces, unidades sobre tiempo, ¿sí? No debe confundirse con el nivel de ventas, puesto que podría existir mayor requerimiento que inventarios en el almacén o disponibilidad de atención en un servicio. En el caso de los modelos de inventario, se considera que la demanda es determinística, porque vamos a ver, inicialmente vamos a ver modelos de inventarios y vamos a concluir esta temática con los sistemas de inventario.
Entonces dice, en el caso de modelos de inventario se considera la demanda de manera determinística y además única para facilitar los cálculos. Pero resulta que eso no es tan cierto, porque la demanda puede ser variable. Si alguien ha trabajado en una tienda, no puede certificar que todos los días se venden 200 quintales de azúcar, por decirles, ¿no? Un día se venderá un poco más, el otro día un poco menos, todo depende de la temporada, etcétera, hay diferentes. Pero como se trata de modelos y el modelo es una situación simplificada de la realidad, entonces consideramos que la demanda es determinística y además única. Esa demanda también puede ser probabilística y puede ajustarse a una distribución de probabilidad empírica o teórica. En los sistemas se considera la existencia de más de dos demandas cuyas probabilidades de ocurrencia son el resultado de una distribución empírica de probabilidades. Eso también. O en definitiva, ¿sí? Es el resultado de la frecuencia relativa, ¿sí? Sobre las bases de información histórica, por supuesto. Muy bien, entonces ya conocemos qué es la demanda y aquí vamos a conocer las otras variables que intervienen en los modelos de inventarios. Vamos a denominar, ¿sí?, el número de pedidos con la letra N, ¿sí? Normalmente en los inventarios el tiempo corresponde al año, pero también se puede hacer por mes, se puede hacer por semestre, etcétera, pero para fines didácticos vamos a suponer que el tiempo, ¿sí?, va a ser año, por lo tanto la demanda tendría que ser unidades físicas por año, ¿de acuerdo? Y N, ¿sí?, corresponde cuántos pedidos se van a hacer en ese periodo, en el año. 3 pedidos, 5 pedidos, etcétera, ¿no? Corresponde, dice, a la relación existente entre la demanda y la cantidad económica de pedido. Por lo tanto, va a ser igual a Q sobre D. N va a ser igual a, no, perdón, D sobre Q. Dice, la relación existente entre la demanda y la cantidad económica de pedido. Especifica cuántas veces se han de realizar pedidos en un periodo, normalmente un año. El crecimiento de este parámetro, el conocimiento de este parámetro del mantenimiento de inventarios permitirá que se realice con mayor precisión la asignación de recursos al presupuesto. Es decir, el gerente de producción de una empresa, al hacer el corrido que le ha diseñado el ingeniero de sistemas, puede decir, este año vamos a pedir 6 veces. Eso significa al año, en el año, 6 pedidos y cada 2 meses. Entonces ya se hace la presupuestación y se hacen los pedidos a las empresas que nos van a enviar, sí, la materia prima para nuestro proceso de producción. El siguiente elemento es el tiempo de anticipación A, ¿de acuerdo? Y dice que se mide desde el momento en que se realiza el pedido hasta que llega al almacén, como les dije. Es decir, no es para hacer un pedido de materia prima, supongamos que sea, no sé, se me ocurre en este momento, sulfato de manganeso, por decirles algo, ¿no? ¿Dónde se produce sulfato de manganeso? En los Estados Unidos, en 2 fábricas en Europa y otra en Asia. Muy bien. Entonces, supongamos que hacemos un contrato con esa fábrica que está en Asia. Hasta que llegue acá, ¿sí?, que manden por barco, etcétera, etcétera, y llegue, se desaduanicen y todo, no va a ser al día siguiente, va a tomar su tiempo, si no me equivoco, creo que son 3 meses desde el momento en que sale de un puerto hasta que llega al almacenes ADA de aduanas al alto, aproximadamente 3 meses. Entonces, fíjense, hay que tener mucho cuidado desde el momento en que hago el pedido hasta el momento en que llega, se denomina el tiempo de anticipación, ¿ya? Y estos los vamos a volver a utilizar permanentemente. Ahora simplemente estamos haciendo una introducción, nada más. Luego el punto de pedido. Este es un parámetro importante, aunque inicialmente no lo vamos a utilizar. Este punto de pedido corresponde al nivel de existencia donde se procede a efectuar el procedimiento de compra. Es decir, hacemos los corridos diariamente de algunas rutinas que ya están sistematizadas, justamente corriendo las bases de datos de inventarios por algún producto, y nos sale un listado, nos dice, está llegando al nivel del punto de pedido, o ya ha llegado. Entonces, inmediatamente se producen las órdenes de compra y se hace el procedimiento administrativo que corresponda para que llegue, ¿sí?, en el momento preciso y no se produzca déficit.
Otro de los elementos importantes es el precio de compra o costo de manufacturación. Este es el componente del primer costo, el P. El primer caso corresponde al precio unitario de la mercancía. El costo de manufacturación incluye la mano de obra directa e indirecta, materiales y gastos generales expresado como costo unitario. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre precio de compra y costo de manufacturación? Veamos el primero. El precio de compra es el precio que nos establece la persona o empresa que nos va a vender la materia prima. Entonces nos dirá, usted quiere sulfato de manganesa, muy bien, les va a costar en la bolsa de 50 kilos, les va a costar $50. Punto. Ese es el precio de compra. Ese es el precio de compra. Y que ese precio de compra es precio CIF, Aduanas La Paz. Eso significa de que absorbe el resto de los costos, ¿no? El costo de el transporte marítimo, los costos de manipulación en los puertos, de carga, descarga, el transporte hasta la aduana. Por eso me dicen precio CIF. ¿Cuánto? $50 por una bolsa de $50 y punto. Ahí se acabó. Mientras que el costo de manufacturación se utiliza en el modelo de manufacturación. Y esto es el costo, ¿sí? Que incluye, dice, la mano de obra directa e indirecta para producirlo, materiales que se han utilizado y gastos generales expresados como costo unitario. Entonces, de alguna manera he tratado de introducir estos conceptos que los vamos a utilizar permanentemente en el desarrollo de esta temática. El costo de hacer una compra se va a denominar H. Comprende, y H mayúscula, ¿no? Comprende los costos administrativos y de oficina para efectuar la compra. Puede comprender también el costo de transporte y flete si el precio de compra no fuera CIF almacenes, como les he dicho hace un momento atrás. Si me dijeran este precio es, el precio que le voy a dar es CIF Puerto Arica, entonces aquí en este costo de hacer una compra debo agregar el costo de transporte, los seguros, hasta los almacenes aduaneros de la ciudad del Alto. Muy bien. Este costo de hacer una compra, son todos los costos administrativos, ¿no? Y evidentemente hay costos administrativos. En el momento que llega la orden de compra, ¿sí? Llega la orden de compra, hay que llamar por teléfono a la empresa proveedora, hay que realizar trámites bancarios, hay que pagar ciertos montos, etcétera, etcétera. Y esos costos administrativos están incluidos en este costo de hacer una compra. En unos minutos más se va a concluir este primer video y les ruego que inmediatamente se conecten para continuar con el segundo. El costo de organizar una planta de producción es H, tiene la misma denominación, solamente que este es el costo de organizar una planta de producción cuando se trata del modelo de manufacturación. Contempla los costos involucrados en organizar una producción, mano de obra, materiales y ajustes técnicos necesarios para iniciar la producción. Hoy en día mi fábrica está produciendo galletas, pero resulta que llega un pedido grande y me dicen, yo necesito ahora producir tortas. Entonces, todo el sistema de